Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos, bendiciones, mis hermanos. Un abrazo. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. Saludándolos en esta tarde para compartir, hermanos, un pensamiento de la palabra del Señor. Mis hermanos, dice Mateo 5:17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde. Excelentísimo Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, tanto en el cielo así como en la tierra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por tu misericordia, bondad, por tu amor hacia con nosotros, Padre. Y te damos gracias porque tú, Señor, en tu bondad, Señor, te acuerdas de nosotros, de tu pueblo, de tus hijos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Padre, derrama de tu espíritu, bendice, Señor, mis labios, úngelos para que podamos compartir un pedazo, Señor, de un pensamiento, Señor, de tu palabra, para edificación de tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Señor, que no haya palabra vana, que no haya palabra de mentira, Señor, sino que todo, Señor, salga de tu palabra, que te expliques bien, Señor, mi palabra, explique bien, Señor, tu palabra, para que todo quede entendido. Danos discernimiento, sabiduría, inteligencia y también, Señor, abre corazones a las personas, Señor, que van a estar oyendo este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén, amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí saludándolos en esta tarde desde el hogar de ustedes, mis hermanos, desde aquí de la base del Ministerio Cristo Salva aquí en México, mis hermanos. Su amigo y servidor, ministro evangelista, mis hermanos, Jonathan Barrera, nos saluda afectuosamente y vamos a compartir un pedazo, hermanos, del pensamiento de la palabra del Señor. Un pedazo, hermanos, que lo he titulado en esta tarde, Viviendo en tiempos proféticos. Viviendo en tiempos proféticos. Y yo inicié antes de orar, mis hermanos, con una lectura que está en Mateo 5:17. Vamos a la escritura, mis hermanos. Mateo 5:17. Y dice, hermanos, en esta lectura: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y lo que el Señor Jesucristo, yo quiero sacar un contexto de aquí, hermanos, mis hermanos, amigos. El contexto que voy a sacar, mis hermanos, Jesús nos dice aquí, en esta escritura, que Él no vino a quitar, hermanos, la ley o los profetas. Claramente lo dice que no viene a abrogar, lo que significa quitar, sino que Él ha venido a cumplirlo. Pero, hermanos, no hablemos ahorita, no hablemos de la ley para no incomodar, vamos a ponerlo de esa manera, para no incomodar a los doctos que estudian las escrituras, aunque les voy a mencionar algo. La ley de Dios se menciona en las profecías. Pero hablemos, hermanos, de la segunda parte, de lo que Cristo, hermanos, dijo en ese versículo, que Él no vino a abrogar a los profetas. Y es lo que yo quiero comentar, un pensamiento de la palabra del Señor acerca, hermanos, de los tiempos, hermanos, que están ahorita, obviamente los que pasaron en la antigüedad, que están ahorita, hermanos, ocurriendo, los podemos ver, pero también, hermanos, los que vienen próximamente. Y entonces Jesús nos dice en estos versículos, hermanos, de Mateo 5:17, que Él no venía a abrogar ni la ley y no venía a abrogar los profetas, sino que Él venía a cumplir lo que estaba escrito en la ley y lo que estaba escrito, hermanos, por los profetas. Pero como acabo de decir, para no incomodar a los doctos de la palabra y para que no vean que yo me voy a meter en la ley y van a decir, este hermano vive en la ley. No, hermanos, yo vivo en Cristo, pero vivo en Cristo en la ley de Dios. Vivo en Cristo, hermanos, en los mandamientos de Dios. Porque dice la palabra que si nosotros amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Ahí se los dejo a consideración. Por cuestiones, hermanos, yo voy a platicar, yo voy a comentar en este día, en esta tarde, nada más acerca de los profetas. Hablemos de la segunda parte de este versículo, que es, hermanos, acerca de los profetas. Dice Cristo que Él no vino a abrogar a los profetas. Y entonces, cuando Cristo hace referencia, hermanos, en el versículo acerca de los profetas, Él nos está diciendo que lo dicho y enseñado por ellos y en sus libros de ellos, mis hermanos,
todo es verdad. Que lo sucedido en las pasadas profecías se cumplieron, obviamente. Que los acontecimientos, y él mismo, Cristo, era una de las profecías cumplidas en su nacimiento, llegada, muerte, resurrección, hermanos, ascensión y próxima vez que va a venir, estaba escrito en las profecías y está escrito en las profecías y están escritas las profecías hasta que se cumplan. Pero lo que él nos da en referencia, hermanos, acerca de ese versículo, Mateo 5:17, que lo sucedido en las pasadas profecías ya se cumplieron, que los acontecimientos actuales, mis hermanos, se están cumpliendo al pie de la letra, y que en los tiempos venideros, hermanos, las siguientes profecías que no se han cumplido se van a cumplir, hermanos. Entonces yo quiero comentar, hermanos, acerca un poco de profecía. Primeramente, ¿quién es un profeta? Un profeta, hermanos, fue aquella persona escogida por Dios, a la que se le daba mensajes directos de Dios, revelaciones directas de Dios, sueños directos de Dios, que contenían, hermanos, primeramente, advertencias de castigo y de juicio para su pueblo, hermanos, por consecuencia de su maldad, de su pecado. Pero que también, hermanos, se le dio también revelación, se le dio mensaje directo y se le dio sueños a los profetas. Se le dio palabra, hermanos, profética para los acontecimientos, hermanos, actuales que están en esos momentos, pero también en los acontecimientos, hermanos, en los tiempos postreros. Veamos, hermanos, qué les fue revelado. Primeramente, hermanos, vamos a hablar de los que le fue revelado a los 4 profetas mayores, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y yo voy a meter un quinto, que aunque fue apóstol, que es el apóstol Juan, él, hermanos, en los últimos días de su vida, él se convirtió en un profeta, porque el Señor le dio un mensaje directo que está escrito en Apocalipsis, y entonces él, hermanos, tiene la función de apóstol, porque en ese tiempo era apóstol, pero también, hermanos, el Señor le da el privilegio de ser el último profeta para escribir, mis hermanos, los acontecimientos y las profecías, hermanas, venideras de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos, hermanos, de caos, en los tiempos, hermanos, de todo lo que el Señor describe en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver, hermanos, qué se les fue revelado a los profetas en el tiempo antiguo. Al profeta Isaías, vamos a iniciar. Al profeta Isaías, hermanos, se les dio advertencia de castigo para su pueblo por su maldad y por su pecado. La revelación también se le dio, y palabra del nacimiento y llegada del Mesías, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, habla y se le dio palabra profética del reino de Dios, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, se les dio a Isaías. Al profeta Jeremías se les dio también, hermanos, advertencia de castigo a su pueblo por su maldad y su pecado. La revelación y palabra, hermanos, de diferentes profecías, que en la que sobresalen el arrepentimiento, la apostasía, mis hermanos, que vamos a estar viendo en estos tiempos, hermanos, que nos tocan en estos años, en estos tiempos venideros. Y también, hermanos, habla acerca de la idolatría antes del fin. Idolatría antes del fin. Y eso es en conjunto, en general, lo que se le dio, hermanos, en profecía al profeta Isaías. Al profeta Ezequiel. Al profeta Ezequiel, hermanos, se les dio advertencia también y castigo por la maldad y pecado del pueblo de Israel. Se le dieron sueños proféticos, hermanos, se le dieron sueños proféticos, obviamente. Se le dio una visión divina del cielo, hermanos. Una visión divina se le dio a Ezequiel. También se le dio diferentes profecías, hermanos, acerca de diferentes pueblos. También, hermanos, se le dio la profecía de la resurrección. En Ezequiel 37 vemos el valle de los huesos secos. Y también, hermanos, habla acerca del fin de los tiempos el profeta Ezequiel. Al profeta Daniel, hermanos, que es el último profeta, que en este caso de los mayores, al profeta Daniel, hermanos, se le dio también la advertencia de castigo de la maldad y pecado del pueblo de Israel. Se le dieron sueños proféticos en su tiempo.
Se le dieron sueños proféticos, hermanos, de las 70 semanas proféticas que nosotros que estudiamos un poquito la escatología, hermanos, de los tiempos y hermanos, vemos todo lo que está referente a las profecías. Hermanos, vemos que a Isaías se le dieron esas profecías, pero también la profecía acerca de la ciencia en los tiempos finales. Y por último, mis hermanos, como les acabo de mencionar, que de los 4 profetas mayores, vamos a meter a un quinto. Y el quinto, hermanos, profeta lo vamos a poner al apóstol Juan. Al apóstol Juan se le dio, hermanos, el privilegio de convertirse en un último profeta, porque él escribió la última profecía de los últimos tiempos, que estamos viviendo en estos tiempos y que vamos a estar viviendo, hermanos, conforme vaya avanzando el tiempo en nuestra época. A Juan, hermanos, se le dio el privilegio de escribir Apocalipsis. Se le dio la revelación directa del mismo Jesucristo, dice la palabra, porque así inicia, hermanos. Apocalipsis inicia de esta manera, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y entonces Juan recibe la revelación directa de nuestro Señor Jesucristo para las iglesias de ese tiempo, pero también para la iglesia de Cristo actual, sobre los acontecimientos actuales y los acontecimientos venideros, hermanos, que el Señor le dio a Juan en revelación. Con esto en mente, mis hermanos, debemos de saber que tenemos como fundamento las revelaciones de los profetas, o sea, las profecías, y también tenemos como fundamento las enseñanzas de Cristo por medio de los apóstoles, como en este caso Juan, pero también de Pedro, también de, hermanos, de los diferentes apóstoles. Tenemos las enseñanzas, hermanos, de los apóstoles. Por eso se refiere a los profetas de la antigüedad, porque se les fue dado inspiración divina para la generación de esos tiempos, mis hermanos, pero también, hermanos, se nos da revelación de esos profetas, de los apóstoles, hermanos, para la generación en los tiempos actuales. Primera de Corintios, mis hermanos, 10:11, menciona que todo eso le sucedió, hermanos, a los profetas. Les sucedió a los profetas para servir como ejemplo, y quedó escrito, dice la palabra, para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Esta escritura, hermanos, está para nosotros, porque es el fin de los tiempos. Entonces, Pablo a los Corintios menciona en el capítulo 10, versículo 11, dice que todo eso, lo que sucedió con los profetas, todo eso que sucedió con los apóstoles, todo eso les sucedió a ellos para servir como ejemplo, y quedó escrito, quedó plasmado, hermanos, para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, dice 1 Corintios 10:11. Efesios 2, versículo 19 y versículo 20 dice de esta manera: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, nosotros, gentiles, ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, aleluya, edificados sobre el fundamento, vean cómo dice, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, dice ese versículo, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular de ese fundamento que tenemos, hermanos, como doctrina, las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de los apóstoles, que nosotros, hermanos, sabemos que son profecías para la iglesia actual, como fue para la iglesia antigua, y también es la esperanza para el tiempo antiguo, como la esperanza para el tiempo actual. Voy a repetir una vez más de corrido, es Efesios 2, está en tu Biblia, mis hermanos. Busca en tu Biblia, yo algunos versículos ya me los sé de memoria, pero busca en tu Biblia Efesios 2, del 19 y 20, 2 versículos, y dice que, hermanos, dice que nosotros ya no somos extraños y tampoco somos extranjeros, sino somos ya conciudadanos de los santos. Fíjense cómo dice esa palabra. Y también somos miembros de la familia de Dios, gloria a Dios, edificados sobre el fundamento, mis hermanos, de los apóstoles,
y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Él mismo es la piedra angular. Hechos, vamos a otra escritura. Esa sí la tengo que leer porque no me la sé muy bien. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, acuérdense que estamos hablando de viviendo en la profecía, hermanos. Entonces estoy dando referencia acerca de los apóstoles y acerca, hermanos, de lo que Cristo está hablando de la profecía. En ese caso, ahorita Pablo está hablando a los Efesios, ya habló, también habló, hermanos, en Corintios, pero ahorita vamos a hablar en Hechos. Si se dan cuenta, está hablando el apóstol Pablo. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, dice así la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina, ya los nuevos cristianos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo en las tres citas que acabo de mencionar, en Corintios, en Efesios y en Hechos, el apóstol Pablo hace referencia que las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas, hermanos, de los profetas antiguos son las enseñanzas que son nuestro fundamento en Cristo Jesús, mis hermanos, porque Él es la piedra angular de ese fundamento, obviamente, pero las enseñanzas que les fueron dadas a los profetas por nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo en la antigüedad, fue la misma enseñanza que se le dio a los apóstoles por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo y por su Espíritu. Se le fue revelado, hermanos, las enseñanzas que ahora estamos viviendo en estos tiempos y que se vivieron y que vamos a vivir en el tiempo postrero. Y entonces quiero mencionar, hermanos, que dentro de las enseñanzas en los evangelios, mis hermanos, hay profecías de Cristo. En las enseñanzas de los evangelios hay profecías de Cristo. Hablamos que hay profecías de los profetas, que hay profecías de los apóstoles, y hay profecías de Juan como último apóstol profeta. Pero también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, de su boca nos dio profecías. Dentro de las enseñanzas, mis hermanos, en los evangelios, Cristo hace referencia de las profecías pasadas, pero también nos dice y advierte de los acontecimientos en los tiempos actuales y los tiempos postreros. En su primer sermón, mis hermanos, que fue el sermón del monte, en el capítulo 5 de Mateo, tú lo puedes ver. Cristo, hermanos, comienza a hablar de las bienaventuranzas para su pueblo, para aquellos que van a recibir heredad. Y luego menciona así, empieza hablando así. Dice, bienaventurado, dice. Porque dice que nosotros, hermanos, vamos a recibir los cielos. Y que el cielo es de nosotros. Que recibiremos la tierra por heredad. Que seremos saciados en justicia. Que seremos saciados en misericordia. Y que veremos a Dios. Y que seremos llamados hijos de Dios. Bienaventuranzas. Pero en contraste ahí en el mismo versículo, hermanos, más abajito, en contraste a todo lo que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo de bienaventuranza y promesa acerca del tiempo futuro, también nos dice, mis hermanos, que también seremos perseguidos. Que también seremos perseguidos, que seremos vituperados y que seremos difamados con mentiras por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de eso, agrega que debemos de estar gozosos y que debemos alegrarnos, porque vuestro galardón, mis hermanos, vuestra recompensa, vuestro premio, hermanos, vuestra ganancia es muy grande, porque así también, hermanos, y pongan atención a esto, termina esa parte de bienaventuranzas diciendo, porque así también los profetas, sus profetas, los profetas de la Biblia, pasaron por situaciones de persecución, pasaron
situaciones de tribulación y pasaron, hermanos, situaciones de vituperación, de difamación y aún, hermanos, de castigo y de muerte. ¿Por qué Cristo, mis hermanos, hago una pregunta retórica? ¿Por qué Cristo se atrevería a mencionar que también sus siervos, los profetas, pasaron por situaciones que nosotros pasaremos en el tiempo actual y que pasaremos en el tiempo venidero? ¿Por qué Cristo se atrevería a mencionar que también sus siervos, hermanos, los profetas, pasaron por situaciones que pasaremos nosotros en el tiempo actual y que pasaremos, hermanos, nosotros en el tiempo venidero? Es obvio, mis hermanos, es muy obvio. ¿No creen? ¿Saben por qué? Es muy obvio. Porque el Señor nos está advirtiendo con su palabra profética, porque Él está hablando de lo que va a venir para su pueblo, mis hermanos. En Lucas 21:28, vamos a esa escritura, quiero leerla. En Lucas 21:28, Lucas 21:28, mira lo que dice el Señor Jesucristo. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, las cosas que escribieron los profetas, las cosas que los apóstoles, hermanos, escribieron, debemos de estar alertas. Dice la palabra, Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos significa estar firmes, bien paraditos, levantad nuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea que nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, hermanos, muy más cerca, hermanos, de lo que ya estaba escrito antes y, de las gentes, de las generaciones anteriores a nosotros que estuvieron hablando y predicando acerca de esto, de que iba a venir Jesucristo, hermanos. No les tocó generación, pero nosotros, hermanos, estamos viendo que los principios de dolores, hermanos, de las profecías escritas, lo estamos viendo, mis hermanos. Gloria a Dios, porque así puedes manifestar, así puedes declarar, aquí sí se puede declarar, que esto se está cumpliendo y que es fiel y verdadera. Que la palabra de Cristo, que es toda la Biblia, y lo que se le fue dado a los profetas, y lo que se le fue dado a los apóstoles, que fueron palabras proféticas. Por eso el tema de hoy, hermanos, el tema de hoy se llama Viviendo en tiempos proféticos. Todo lo que está escrito en la profecía, fiel y verdadera. Todo, lo anterior, lo de hoy y lo que vendrá, es fiel y verdadera. Por eso Cristo hace referencia también en su propia palabra, hermanos, de que la profecía es para su pueblo. Y entonces, voy a regresar al versículo, hermanos, que estuvimos viendo hace rato. Dentro de la escritura fue el versículo que abrimos. Dentro de la escritura de Mateo 5:17, que es la que comenzamos, en este estudio, con eso comenzamos, viene la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, quien le dio las tablas de la ley a Moisés, pero también que les dio revelación a sus profetas, que les dio palabras, que les dio sueños de profecía a cumplirse en el tiempo antiguo, que algunas ya se cumplieron, algunas faltan, pero también algunas que se están cumpliendo, hermanos, en el tiempo presente, y también, hermanos, las profecías que están, hermanos, en el tiempo postrero para su pueblo. Él da, hermanos, Él da, nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que esto es 100% cristocéntrica, esta es palabra de Cristo. Nuestro Padre Celestial le dio toda la autoridad. Cuando los cielos estaban haciendo, la tierra y todo, Cristo estaba ahí haciendo todo. Se le dio la autoridad de hacer todas las cosas, de escribir todo, de revelar todo. Nuestro Señor Jesucristo fue el que hizo todo. Y nuestro Señor Jesucristo da otra reafirmación, mis hermanos, de su palabra escrita en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 4:2 dice, hermanos, que no se le debe de quitar nada y no se le debe de añadir nada a su palabra. Quiere decir que eso es fiel y verdadero y no se le debe de añadir ni quitar. Pero en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis
capítulo 22, versículo 18 y 19, hermanos, también menciona de que a su palabra, hermanos, no se le debe de quitar, no se le debe de aumentar, hermanos, y que, hermanos, se va a cumplir, mis hermanos, lo que está escrito. Mateo 5:18, abajito del versículo que nosotros tuvimos hace rato, en Mateo 5:17, en Mateo 5:18, mis hermanos, que es el siguiente a lo que estábamos leyendo, dice: porque de cierto os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una letra, ni una tilde, un signo de puntuación, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y sin querer queriendo, porque dije que yo no quería mencionar la ley en este estudio, mis hermanos, la ley sale a relucir, porque todo, hermanos, lo que vayamos a ver más adelante, porque eso lo vamos a ver en un estudio, por qué la ley se menciona dentro de la profecía, hermanos, tiene mucho que ver la ley. Pero hablando de la profecía, hermanos, se tiene que cumplir, y nada se tiene que quitar, ni nada se tiene que añadir. Es muy importante, mis hermanos, la profecía. Que es lo único, hermanos, como le dije, vamos a sacar del contexto ahí de Mateo 5:17 al 20, la palabra profética bíblica nos informa de algo, hermanos, que Dios reveló a sus hombres escogidos para darnos razón del pensamiento y acto de Dios en su voluntad de Él, ya sea en los cielos, también como en la tierra. ¿Se acuerdan de la oración de Cristo? Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase, ¿qué, hermanos? Tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Quiere decir, hermanos, que las cosas proféticas se van a cumplir tanto en el cielo como en la tierra. Por eso es muy importante la profecía. En los tiempos que estamos viviendo son proféticos. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son proféticos. No los entiendes si no lees la palabra. Si nada más vas al templo a escuchar predicaciones, mis hermanos, que no tienen nada de malo, hago referencia, predicaciones, hermanos, de salvación, predicaciones de la oración, predicaciones de coinonía, predicaciones, hermanos, son buenas, pero los tiempos que estamos viviendo son proféticos. Por lo tanto, mis hermanos, el siervo de Dios tiene que predicar la profecía, porque estamos viviendo en ella. Por eso el Señor, hermanos, en revelación a Pablo en Corintios, el Señor en revelación a Pablo en Corintios, le menciona acerca de los dones, mis hermanos. En 1 Corintios 14, versículo 1, hace referencia, hermanos, de que primeramente debemos de seguir el amor, o sea, de seguir a Dios, porque Mateo 6:33 dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar a Dios, el amor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primeramente seguir el amor de Dios, pero dice después procurad dones espirituales, y hace mención, hermanos, referencia, que debe de ser sobre todo don, hermanos, dice Pablo, sobre todo don que tú quieras pedirle al Espíritu, pídele que profetices. ¿Por qué será que le pone ese énfasis Pablo y dice: de todos los dones pide, pero mayormente dice que profetice? Hermanos, déjenme poner mi cargador porque ya se está acabando la pila. Dios quiera que sí. Bueno, ¿por qué? Disculpen, hermano, ¿por qué? Déjenme tomar un poquito. ¿Por qué haría referencia, hermanos,
el apóstol Pablo, a que de todos los dones busquemos el profetizar. Don, hermanos, yo puedo decir, don que Dios nos urge, mis hermanos. Don que Dios nos urge a pedir antes que otro don. Porque estamos viviendo en tiempos proféticos. Dios les bendiga a todos los que están conectándose. Saludos, bendiciones a todos los que están aquí conmigo compartiendo un pensamiento de la palabra del Señor. Nos urge Dios, mis hermanos, de que antes de que pidas, hermano, que te dé un don de lenguas, dice ahí la palabra, pide que profetices. ¿Por qué, hermanos? En este tiempo necesitamos pedir, hermanos, el don de profecía. Urge pedir el don de profecía. ¿Por qué será esto, mis hermanos? Tenemos que comprender, hermanos, y pongan atención a esta palabra. Tenemos que comprender la prioridad en la profecía. Si Dios lo puso en ese orden, porque Él dice, de todos, pide profetizar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos que comprender que es prioritario ahorita en esos tiempos, porque estamos viviendo en la profecía. Si Dios lo puso en ese orden, es porque Él sabe, mis hermanos, Él sabe, totalmente Él sabe, que es lo que necesitamos ahorita, revelación del Espíritu, revelación, hermanos, para poder esclarecer la profecía ante nuestros ojos, cuando nosotros abramos la palabra y veamos la palabra profética y alcemos nuestros ojos y veamos nuestro alrededor y veamos que se está cumpliendo la palabra. Necesitamos, hermanos, pedir el don de profecía. Hermanos, urge pedir. Y yo te insto, te invito que pidas, hermano, revelación de profecía. Los tiempos no están como para andar hablando en lenguas. Nada más. Si no va a edificar a la iglesia, mejor no. Pero la profecía, créeme, que va a alertar, va a animar, va a consolar, como dice la palabra, va a edificar a la iglesia. Y entonces, hermanos, la profecía es parte de nuestra vida ahorita. Pero algunos ni lo sabemos. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Hermanos, no está interesada la gente en profecía. Porque solamente viven sin conocimiento de lo que deberían de saber. Y deberían de saber los acontecimientos de los tiempos. Por eso esa materia de escatología es muy importante. Todas las materias son importantes. Hay muchos que no están de acuerdo con la teología. Yo sí estoy de acuerdo porque nos abre el entendimiento, hermanos. No nos desvía si eres sabio, pero sí ayuda a comprender muchas cosas que la palabra tiene, hermanos, en misterio. Y entonces, hermanos, debemos de pedir, hermanos, que el Señor nos revele profecía. Dios sabe muy bien, mis hermanos, que solamente con el conocimiento de la sabiduría de nuestro Dios, comprenderemos que lo que fue escrito proféticamente, hermanos, en su escritura, son palabras fieles y verdaderas para su pueblo. Por eso Pablo exhorta a los hermanos de la fe en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 24, mis hermanos, los insta a no menospreciar, las profecías. Después que él habla acerca de algunos de los acontecimientos, hermanos, ahí de la segunda venida del Señor Jesús y de darnos palabras de ánimos y de edificarnos, mis hermanos, los unos a los otros, Pablo dice, no menosprecien las profecías. Y lo vamos a leer, mis hermanos, está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al versículo 24, dice así la palabra del Señor. Dice así, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. No debemos de menospreciar las profecías. ¿Por qué? Como el título lo dice en esta tarde, viviendo en tiempos proféticos. Mis hermanos, créelo. El que lee la palabra, el que lee, vamos a hacerlo, es el que lee y regresa a ver los tiempos y regresa a ver los sazones, como dice nuestro Señor Jesucristo, y empieza a ver, hermanos, que la higuera ya empieza a florecer, a sacar sus tallitos y empieza a sacar las florecitas. Dice el Señor Jesucristo en Mateo, es que ya viene el verano. Así también, cuando veas suceder esas cosas, es porque tu redención ya está cerca. Mi venida está cerca, dice el Señor Jesucristo. Aleluya. Para terminar, mis hermanos, las Escrituras. Para terminar, en las Escrituras, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, podemos ver que es un libro totalmente profético, eso lo sabemos. Y nos insta a leerlo, mis hermanos, y yo también los insto por si no lo lees. ¿Qué crees que es un libro de miedo, de terror, de temor? No, hermanos, es un libro de ánimo a la iglesia. Porque eso que está pasando va a suceder, y fiel y verdadero va a ser la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando veamos que se esté cumpliendo Apocalipsis. Nos insta, mis hermanos, el Señor a que leamos para saber la voluntad de su Padre para el fin de los tiempos. El libro es muy importante, hermanos, de entre otros libros proféticos. El libro de Apocalipsis es muy importante. ¿Saben por qué? Porque habla, hermanos, de la profecía que estamos ya comenzando a ver en estos días. Pero también, hermanos, es palabra profética fiel y verdadera del Señor Jesús, porque Él se la reveló directamente, hermanos, a Juan. Pero también, hermanos, el Señor Jesús habla de consecuencias para aquel que se atreva a meterse en este libro y distorsionarlo, quitar cosas que están ahí, o distorsionar la enseñanza de Cristo que le dio a Juan para nosotros, para estos tiempos, hermanos, proféticos. El que distorsione esos libros, hermanos, tiene un duro castigo. Pero no hablemos del castigo. Hablemos de que Dios es fiel, es bueno, es misericordioso. Dios es amor. Y en su amor escribió a su pueblo para que su pueblo esté erguido y esté levantada la cabeza, porque la redención de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Dios te bendiga, mi hermano. En esta tarde vamos a saludar aquí a mis hermanitos que estuvieron aquí, algunos conectados, de los que están aquí escritos. Mi hermano Isaí Méndez Rodríguez, Dios te bendiga. Mi hermana Diana Saltor, de la Iglesia de la Profecía, aquí en Acapulco. Mi hermana, estoy también dolido por la muerte de mi hermano de la colonia Morelos, de la iglesia, hermanos. Dios les bendiga, consolación del Señor para las vidas de ustedes, de esa iglesia y de la familia. Mi hermana Belia Chávez, Dios te bendiga. Mi hermana Julia Lobos en California, Dios te bendiga. Mi hermano Jorge Villanueva, Dios te bendiga. Mi hermana Ceci Cruz, siempre aquí presente, mi hermana Ceci. Mi hermana Marisol García, bendiciones, mi hermana Marisol García. Y mi hermana Clara Mónica Rodríguez, Dios te bendiga, Arzate, que es hermana de mi hermano Manuel Rodríguez Arzate, pastor, que es hermano que yo estimo mucho, pastor que yo estudié teología con mi hermano en la Iglesia de Dios de la Profecía, y muy querido por mí, mis hermanos. Y Dios les bendiga a todos los que están aquí. Bendiciones, saludos. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Hermanos Cristo Salva. Saludos, bendiciones en esta tarde. Hasta luego.